A ver, recordemos por un momento el año 2019. De repente salta la noticia, Donald Trump quiere comprar Groenlandia. La reacción general fue una mezcla de risa y de no dar crédito. Pareció una de tantas, una de esas noticias locas que duran un día en internet y luego desaparecen. Pero no desapareció. De hecho, la idea ha vuelto a surgir y con más fuerza, hablando incluso de usar la fuerza si hiciera falta. Y aquí es donde nos damos cuenta de que lo que parece una operación inmobiliaria un poco rara, es en el fondo algo mucho más grave. La respuesta oficial de Dinamarca, que al final es de quien depende Groenlandia como territorio autónomo, fue tachar la conversación de absurda. Y la prensa pues lo trató como un capricho, una excentricidad. Pero pensemos un segundo, ¿comprar una isla gigantesca en pleno siglo XXI? ¿Para qué? La pregunta se quedó ahí, flotando en el aire, como si no tuviera importancia. Pero, ¿y si la clave es que esto nunca ha ido de comprar tierra? ¿Y si detrás de todos esos titulares se esconde una estrategia geopolítica de manual, fría y calculada? Venga, vamos a meternos de lleno en esto, porque lo que de verdad está en juego en Groenlandia es muchísimo más que una simple mancha blanca en un mapa. Para entenderlo bien, tenemos que ir por capas, y la primera, la más evidente, es su posición militar. Es que Groenlandia no es una isla cualquiera, es literalmente un portaaviones que no se puede hundir, plantado en mitad del Atlántico Norte. Ha sido la pieza clave de la seguridad de Estados Unidos en el Ártico desde la Segunda Guerra Mundial. Geográficamente, domina por completo lo que los estrategas militares llaman la brecha GIUK. Es ese pasillo marítimo que se forma entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. Para que nos hagamos una idea, es como el tapón que cierra el Atlántico Norte. Quien controla este pedazo de mar, básicamente, controla la puerta de entrada y salida del Océano Ártico. Y claro, controlar esa brecha es controlar mucho más que agua. Significa tener vigilados a los submarinos rusos y chinos que quieran pasar al Atlántico. Significa proteger las rutas de barcos que van y vienen entre América y Europa. Y ojo, significa también asegurar los cables submarinos de fibra óptica por donde pasa casi todo el Internet. O sea, es un pilar fundamental de la estrategia naval de Occidente. Y justo en el corazón de toda esta estrategia está la base espacial de Pituffik, que seguro que suena más por su antiguo nombre, Thule. Es la instalación militar de Estados Unidos que está más al norte en todo el mundo, y de hecho la más grande que tiene el Pentágono fuera de su propio país. Todo esto viene de un acuerdo con Dinamarca del año 1951, y su radar de alerta temprana es sencillamente vital. Fijaos en el dato, la base de Pituffik proporciona el 30% de toda la cobertura de alerta de misiles de Estados Unidos a nivel mundial. Es el ojo de Washington en el Ártico, el que vigila si hay lanzamientos desde Rusia o China. Un activo, vamos, que es imposible de reemplazar para el sistema de defensa NORAD. Pero la parte militar es solo el principio, la primera capa. La segunda capa de esta jugada tiene que ver con el comercio, y es que el cambio climático está literalmente redibujando el mapa mundial, creando nuevas autopistas en el mar donde antes solo había una barrera de hielo infranqueable. Es que en las últimas décadas el Ártico se ha calentado 4 veces más rápido que el resto del mundo. 4 veces. Las previsiones más serias dicen que para mediados de este siglo podríamos tener veranos sin nada de hielo, y eso significa que se abrirían de forma permanente rutas que hasta ahora eran imposibles de usar. Estas nuevas rutas, las rutas de la seda polares como la ruta del Mar del Norte que controla Rusia o el paso del noroeste, lo cambian todo. Un barco que vaya de Asia a Europa podría ahorrarse hasta un 40% de tiempo y de combustible si no tiene que dar toda la vuelta por el canal de Suez. Quien controle estas nuevas rutas va a controlar una arteria vital del comercio del futuro. Y aquí es donde vemos el gran desequilibrio que hay ahora mismo. Para poder moverte y operar en el Ártico necesitas barcos rompehielos. Pues bien, fijaos en los números. Rusia tiene más de 40. China, que se autodenomina un estado casi ártico, está construyendo más y más. Y mientras tanto, Estados Unidos se ha quedado muy atrás. Y eso limita muchísimo su capacidad de influencia en esta nueva frontera. Y con esto llegamos a la tercera capa, la más profunda y probablemente la más importante de todo este puzzle geopolítico. La increíble cantidad de riqueza que está ahí, sin explotar, debajo de kilómetros de hielo en Groenlandia. Un verdadero tesoro, la tabla periódica congelada de la economía del siglo XXI. Aquí está una de las mayores debilidades estratégicas de Occidente. La transición a la energía verde, la inteligencia artificial, la tecnología militar más avanzada. Todo, absolutamente todo, depende de un grupo de 17 elementos químicos que llamamos tierras raras. Y el problema es que, hoy por hoy, China controla cerca del 90% del mercado de procesamiento de estos minerales. Esto le da un poder brutal sobre la cadena de suministro mundial. Occidente lleva años buscando a la desesperada una alternativa para no depender tanto de China. ¿Y adivinamos dónde está la mayor reserva de tierras raras sin explotar del mundo? Pues sí, se calcula que Groenlandia tiene el 18% de todas las reservas conocidas del planeta. Esto la convierte en la única alternativa real y a gran escala para romper esa dependencia estratégica de Pekín. Y no estamos hablando de rocas sin más,
Hablamos de neodimio y disprosio, que son clave para los imanes de los motores eléctricos y las turbinas eólicas. Hablamos de grafito para las baterías de los coches, de uranio para energía nuclear y armamento, de titanio y nibio para la industria aeroespacial. Son literalmente los ladrillos con los que se construye la economía y la defensa de hoy y de mañana. Bueno, pues si ahora juntamos estas tres capas, la militar, la comercial y la de los recursos, la foto completa empieza a tener mucho sentido. La insistencia con Groenlandia no es ningún capricho, es una estrategia perfectamente calculada para hacerse con lo que podríamos llamar el interruptor de control de todo el hemisferio norte. Es una estrategia que ataca por tres frentes. Primero, asegurar el dominio militar del Atlántico Norte controlando la brecha GUK y la base de Pituffik. Segundo, ganar influencia y control sobre las futuras autopistas comerciales del Ártico. Y tercero, y puede que el más importante, adueñarse de la cadena de suministro de recursos críticos para dejar de depender de un rival estratégico como es China. El cálculo estratégico es bastante claro. Perder influencia en Groenlandia significa arriesgarse a que Rusia y China expandan su poder naval en el Atlántico. Significa ceder el control del comercio global del futuro. Y significa seguir atado a la dependencia de China para minerales que son vitales. Por eso, la palabra compra es casi anecdótica. El objetivo real es asegurar el control de Groenlandia para el próximo siglo. Así que, al final, mientras el hielo se derrite, Groenlandia se encuentra en una encrucijada. El mismo proceso que está amenazando su ecosistema está a la vez desvelando su gigantesco valor estratégico. La gran pregunta que nos queda en el aire es si este territorio se va a convertir en un ejemplo de cooperación mundial y energías limpias, o si, por el contrario, va a ser el epicentro de un nuevo gran conflicto entre las potencias mundiales.